¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Discúlpame que hasta esta hora hago video, normalmente los hago más temprano, pero he tenido un día un poco atareado, así que voy a procurar hacer brevemente una prueba y así asegurarme que me estás escuchando. Este mensaje es bien importante. Me gustaría que tuvieras una copia de este video y me disculpo porque no he estado subiendo los videos a YouTube. Voy a empezar a hacerlos este fin de semana. Me he dado cuenta que son como 20 que estoy rezagado, que no he subido, pero bueno, lo voy a hacer pronto. Y los que están siguiéndonos a través de Facebook son los que tienen inmediatamente el video a partir del momento que se graba, ya lo tienen como acceso. Entonces realmente estoy contento por la reacción de las personas que me están dando retroalimentación y me están comentando de que están poniendo en práctica lo que yo estoy enseñando y de que están viendo resultados. Y algunos de ellos están realmente agradecidos por los resultados, porque mis videos son para gente que tiene el valor de creer, y de eso se trata. Conforme a tu fe te sea hecho, dijo Jesús, y eso es lo que yo fervientemente creo. Yo creo en lo que Él me ha mostrado y nada más me importa. No me importa lo que los demás opinen. Me pueden llamar loco, me pueden llamar charlatán, me da igual. Ellos son los que se pierden los beneficios porque no los están recibiendo, no los están poniendo en práctica. Pero las personas que sí han escuchado y que sí han puesto en práctica lo que yo les he mostrado, están agradecidos porque ven que da resultado. Y al final de cuentas ese es un fruto. Los frutos están en el caminar de la persona cuya vida tú transformas. Los frutos están en las almas que rescatas, en las batallas espirituales que peleas, y también en la enseñanza, porque son enseñanzas de fe que vienen del Espíritu. Y como yo te había prometido, dije que esta semana iba a comenzar una serie de videos sobre la guerra espiritual, y decidí comenzar con este mensaje sobre el conflicto de la luz. Ahora, yo estoy seguro de que yo ya hice un video sobre el conflicto de la luz en YouTube, pero me voy a tener que tomar la molestia de volver a hacer este video sobre el conflicto de la luz, porque lo voy a aplicar directamente a la guerra espiritual, y lo voy a aplicar directamente a echar fuera demonios y cómo combatir posesiones demoníacas, maldiciones, hechizos, potestades demoníacas, demonios, como le quieras llamar. Al final de cuentas, opresiones o si no le pueden llamar posesiones, al final es lo mismo. Lo que yo quiero es mostrarte la manera que nosotros peleamos en el Espíritu. Y es importante que tú lo entiendas, porque muchas personas todavía no entienden la guerra espiritual. Tienen un concepto bastante religioso de lo que es batallar en el Espíritu, y ellos lo hacen de una manera diferente. Lo hacen de una manera religiosa, lo hacen de una manera en la cual tienen un cierto respeto hacia los demonios, tienen un cierto temor hacia los demonios, y no debemos de tener respeto ni temor a los demonios, porque a nosotros nos fue entregado el derecho y la autoridad para echar fuera demonios. Son los enemigos de Dios, por lo tanto no hay razón por la cual alguien tiene que tenerle respeto a los demonios. Eso yo no lo entiendo, no lo comparto, me parece que es una absoluta pérdida de tiempo, me parece que es una burla hacia Dios, y nosotros tenemos que entender que ellos son enemigos de Dios. No merecen amor, no merecen respeto, no merecen compasión. Es la única vez en la cual tú tienes todo el permiso de Dios para irte violentamente contra ellos, y no es pecado. Es la única oportunidad que tú tienes de ser agresivo, de ser sádico, si quieres llamarlo así, de ser déspota, de ser cruel, y no es contado como pecado, porque son los enemigos de Dios. El juicio de Dios ya fue impartido sobre ellos, y cualquier persona que destruya o que mate o que despoje o que se vaya en contra de un demonio, termina siendo aliado de Dios, y no puedes seguir tratando de reconciliar lo irreconciliable. Tienes que adquirir tu identidad en Cristo, porque muchas personas han perdido esa identidad en Cristo y no entienden quién son, no entienden a quién sirven, no entienden a quién deben de respetar y a quién deben de temer. Debes de temer a Dios, y debes de no te estoy pidiendo que odies, pero debes de temer a Dios y respetar a Dios. A los demonios no. Jesús dice, resistid al diablo, o sea, oponte al diablo,
Vete en oposición contra él. Pelea contra él. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, esta actitud tan pusilánime, tan cobarde, tan piadosa, tan gentil, tan amorosa hacia los demonios, no te trae beneficios, no te trae buenos frutos, no agrada a Dios. Y eso tienes que tenerlo claro. Ahora, yo me asombro de ver videos en Facebook, en YouTube, de personas que de alguna manera u otra un espíritu inmundo se manifiesta frente a ellos. Y ellos no saben cómo pelear contra él, no saben cómo guerrear en el espíritu contra los demonios. Ejemplo de eso es cuando yo veo un video de dos personas que están en un hospital orando por un enfermo, y en vez de estar poniendo manos sobre él, parándose en la brecha, porque la dinámica del reino es que tú te paras en la brecha por el débil, tú ofreces tu vida a cambio de la persona que está sufriendo. Tú tomas la actitud de Moisés, que le dijo a Dios, entonces ráeme a mí de la paz de la tierra. Tienes que tomar la actitud de Pablo, que dijo, yo deseo ser anatema en cambio de mis hermanos judíos que sean salvos. Tienes que tener la misma actitud de Cristo que tuvo Adán, que Adán pecó porque Eva pecó, y no quiso que Eva se fuera a la muerte sola, sino que él se sacrificó por ella. Entonces ves la imagen de Cristo en Adán, ves la imagen de Cristo en Moisés, ves la imagen de Cristo en Pablo, y también en Cristo, que dio su vida por nosotros, llevando nuestro pecado, pagando él en propiciación por nuestras faltas, él haciéndose maldición, él tomando la copa de la ira. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a orar por un enfermo, nosotros nos ponemos en la brecha. Prácticamente que le decimos a Dios, Padre, toma de mi vida, dásela. Yo quiero tomar su lugar. Pon sobre mí esta carga. Yo prefiero morir que él. Si tú realmente estás dispuesto a morir por tu prójimo, vas a ver cambios impresionantes en tu caminar y vas a ver frutos que nadie más tiene. Otra cosa que yo hago, y que sin embargo me acusan de loco y charlatán, y me dicen que yo estoy poseído de demonios, y dicen que yo soy un falso profeta y un falso maestro. Toda la vida que alguien viene a esta congregación y empieza a aprender de mí y recibe la unción, la recibe porque Dios se la permite, obviamente, pero porque nosotros oramos por él. Y cuando yo oro por esta persona, yo le digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo le cedo todo lo que tengo a este hermano. Toma de lo mío y dáselo, Señor. Yo renuncio a todo lo que tengo, se lo cedo a él. En el nombre de Jesús, toma de lo mío, Señor, aunque nunca más lo vuelva a ver. Quítame lo mío, dáselo a él para que él dé frutos en el reino. Dale a él toda mi unción, dale a él toda mi autoridad, dale a él toda mi luz en el nombre de Jesús. Entonces yo me despojo del más preciado precio, porque para mí no hay nada más importante, no hay nada más vital para mí, no hay nada más valioso en mi existencia, en mi corazón, en mi vida, que la unción que Dios me ha dado y la autoridad que Él me ha dado. He sacrificado todo lo que yo tenía en el ámbito físico para obtenerla. He sacrificado todo lo que yo jamás construí en toda mi vida para poder obtener este tesoro celestial, que son los poderes del siglo venidero. Y teniendo lo más valioso que existe, que es el Espíritu, porque el milagro más impresionante, el milagro más increíble que jamás ha habido, no es cuando Moisés abrió el mar, no es cuando Josué detuvo el sol y la luna, no es cuando Elías llamó y cayó fuego del cielo. El milagro más importante, el más poderoso milagro jamás, es Dios morando dentro de nosotros. El Espíritu vivo de Dios, el Dios Todopoderoso mismo, viviendo dentro, en toda su gloria, dentro de este cuerpo. Ese es el milagro más grande. Que el Espíritu Santo more en nosotros y que nosotros nos hayamos convertido en el templo de Dios. Ese es el más sorprendente milagro. Dios en nosotros, Emmanuel. Ese es el más poderoso milagro. Y si tú puedes llegar a entender eso, entonces adquieres tu identidad en Cristo.
Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, el fuego consumidor vive en ti. La luz vive en ti. El amor vive en ti. Y tienes que entender quién es Dios, quién es Cristo, para que entiendas quién eres tú. Entonces yo les cedo mis dones a los hermanos que vienen. Yo deseo de todo corazón darle de lo que tengo. Y Dios no me lo quita, me lo multiplica. ¿Entiendes? Siembras la semilla. Tienes que entender la dinámica del reino para que puedas ser fructífero en el reino. Y no estés engañado. Porque la mayoría de la gente busca ser grande. Busca ser el mejor. No debes de añorar la unción. Debes de añorar ser el más pequeño, el siervo, y ayudar a los demás, como Moisés mismo lo dijo. Ojalá que todo el pueblo de Dios profetizare. Cuando Josué le dice, Señor, Eldad y Medad, ellos están profetizando, detenedlos, calladlos. Y Moisés le dice, ¿tienes celo por mi causa? Ojalá todo el pueblo de Dios profetizare. O sea, que eso es lo que nosotros hoy en día podemos vivir, el sueño de Moisés, el deseo de Moisés, que dijo, ojalá todos profetizaran. Y si tú lees 1 Corintios capítulo 14, que habla sobre el don de profetizar, te das cuenta que todo hijo de Dios, nacido de nuevo, que ha recibido el Espíritu Santo, tiene el don de profecía, puede profetizar. No porque sea profeta, sino porque el don de la profecía viene como el pan de los hijos, viene como la promesa. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es la primera señal y la más evidente. Después viene la de hablar en lenguas, y si hablas en lenguas y recibes la interpretación, es profecía. Tú puedes hablar en lenguas si tú lo quieres, pero aún no te conformes con hablar solamente en lenguas. Vete más allá y pídele, como Pablo lo aconsejó en Corintios 14, pide que te dé la traducción en las lenguas, para que tú recibas revelación y recibas profecía. Y gracias a eso que yo entendí, conforme mi fe me fue hecho, una vez yo conté este relato y lo voy a volver a contar. Yo tenía en mi hotel 2 hermanas drogadictas, sicarias, mareras, que usaban drogas, que habían sido rescatadas de las calles varias veces y siempre volvían a la calle. Y yo estaba en profundo quebranto porque yo las amaba. Desde el día que las conocí, las amé. Lloré por ellas y les decía, por favor, déjenme ayudarlas, por favor, dejen la droga. Entonces, ellas estaban en mi hotel y estaban queriendo volver. Esa misma noche se fueron a la calle otra vez. Y yo recuerdo que yo profeticé ese día. Y yo estaba orándole a Dios y decía, Señor, ¿por qué ellas hacen esto? ¿Por qué yo me esfuerzo tanto en salvarlas, en ayudarlas? ¿Y por qué ellas siguen en este comportamiento rebelde? Y el Señor me habló claramente y me mostró mi error. Porque en mi error yo creí, yo era tan arrogante, que yo pensaba que yo tenía la unción, que yo tenía el poder, que era por mi causa, que era por mi esfuerzo. Y Dios me dijo, yo soy el que siembro la semilla y yo soy el que hago que dé fruto. Cuando yo hablo en lenguas y recibo esa traducción, realmente me impacta el significado, porque ese significado me dio a entender claramente que yo creí que era yo el que hacía la obra y no entendía que era el Espíritu Santo. De nada me servía a mí estar echando fuera demonios todo el tiempo, echando fuera demonios otra y otra vez, y al rato volvían a las drogas. No, yo tenía que enfocarme en que recibieran el Espíritu Santo y que el pábilo que humea en ellas se convirtiera en una llama encendida, que dejaran de ser vasijas de barro, sino que se convirtieran en lámparas encendidas, en la luz de Cristo viviendo dentro de ellas. El Espíritu Santo se encarga del resto. Nosotros no podemos estar chineando gente. No podemos estar tratando de cambiar a aquellos que no quieren cambiar. No podemos continuar desperdiciando nuestro tiempo y nuestros recursos queriendo rescatar a los que no quieren ser rescatados. Ellos tienen que estar en una desesperación, desesperanza de querer cambiar. Ellos necesitan tener sed, hambre. Si no quieren cambiar, no los vas a cambiar. Dios es el que hace esa obra, pero tienen que estar deseosos de cambiar.
Y a partir de ese momento yo me empecé a enfocar solamente en que recibieran el Espíritu Santo. En vez de estar luciéndome batalla tras batalla, guerra espiritual tras guerra espiritual, liberación tras liberación, me enfoqué en querer que el Espíritu Santo morara en ellas y que recibieran el Espíritu Santo y que el resto se encargara Dios. Porque cada persona tiene que llevar su propia cruz. Nosotros tenemos que llevar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y caminar al igual que ellos. Entonces, vamos a hablar ahora de la primera lección sobre la guerra espiritual. La más básica es el conflicto de la luz. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, la llama se enciende, el pábilo cumea que mora aquí, en esta sección de tu cuerpo, se enciende y la llama del Espíritu Santo se enciende, y a partir de que la llama está encendida, los demonios no pueden convivir tranquilamente dentro del templo de Dios si la llama del Espíritu está encendida, porque se queman. Entonces comienza el conflicto de la luz. Las personas que reciben el Espíritu Santo, comienza una transformación y ellos tienen que tomar la decisión al final si van a cambiar o van a seguir en el pecado. Tú no puedes obligarlos a que ellos dejen a la fuerza el pecado, encerrándolos en una clínica de rehabilitación para que dejen la droga. Tú tienes que ponerlos a ellos de tu lado, del lado de Cristo, que ellos entiendan que están destruyéndose, que entiendan que están en pecado y que deben de dejar el pecado confesando el pecado, porque la primera puerta que se abre para la liberación es la confesión y el arrepentimiento. Una vez que tú confiesas el pecado y admites que tienes un problema, porque esa es otra cosa más. Muchas personas que usan marihuana, que usan cocaína, que usan alcohol, que usan cigarrillo, que están adictos a la Coca-Cola, que son adictos al azúcar, no están entendiendo que están metiéndose químicos a su cuerpo. Por tanto, están profanando el templo de Dios. Y ellos van a usar cualquier excusa, como por ejemplo la más común. No, yo solo uso de vez en cuando para relajarme. Pero ¿por qué necesitas algo para relajarte? ¿Por qué necesitas de un agente químico externo para que tú puedas relajarte? ¿No se supone que la paz de Cristo está en nosotros y que Él es el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento? No tiene lógica que tomes pastillas para dormir, no tiene lógica que uses calmantes o que uses algún tipo de agente tóxico, químico o algún somnífero o algún tipo de elemento que no sea de tu propio cuerpo para calmarte o relajarte. Eso significa que tienes un problema, y que el problema, que es un demonio, te tiene sometido de tal grado que tú lo defiendes, y es como un síndrome de Estocolmo, y de repente tu victimario, tú lo defiendes y te das cuenta que tú ya no eres víctima, sino que eres partícipe de este demonio. Todo aquel que practica pecado, el pecado se enseñorea de él, dice Jesús. Por tanto, si tú estás practicando el uso de la droga o la pornografía o cualquier pecado, puede ser cualquier cosa, el demonio que se especializa con ese pecado te tiene dominado. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo, el conflicto de la luz inicia de inmediato. Esa misma noche algo dentro de ti entra en oposición y tú empiezas a dudar si lo que estás haciendo está bien o está mal, cuando antes lo defendías, cuando antes solamente tenías una excusa. De repente algo dentro de ti cambia y te das cuenta que estás haciendo algo malo. Pero después viene el segundo paso. Lo primero es reconocer que algo está mal. El segundo paso es confesarlo con tu boca y decir: yo soy adicto. Yo soy adicto a la pornografía y a la masturbación. Yo soy adicto a la droga y al alcohol. Yo soy adicto a la marihuana. Yo soy adicto a la metanfetamina. Yo soy adicto a esto. Yo soy adicto al otro. Y cuando tú confiesas que eres adicto, el tercer paso es querer ser libre y decirlo: yo quiero ser libre de este pecado. Yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Y Cristo, que es el Espíritu Santo, te hace libre a través de una liberación que puedes efectuártela tú mismo o que alguien la haga por ti, que es un guerrero espiritual que entiende quién Él es en Cristo y, sabiendo su autoridad y su identidad en Cristo, ejerce sobre ti la liberación, porque Él ya venció su pecado. No puede venir una persona que practica la sodomía querer echar fuera el demonio de sodomía en otra persona. No puedes, tiene que vencer tu pecado primero para vencer el pecado de los demás. Y a eso vamos cuando Jesús dice: saca primero la viga de tu ojo
para que después saques la paja en el ojo ajeno. No puedes tú acusar a otro de mentiroso cuando tú eres mentiroso. Eso es hipocresía. No puedes tú venir y acusar a tu prójimo de que tiene demonio cuando tú eres demonio. Y esa es una cosa muy interesante de los cristianos de ahora, que ellos ven demonios en todo mundo menos en ellos mismos. Están rápidos para decir, ese tiene demonio, mire, ese tiene demonio, y acusan a los demás de tener demonio, mas no ven el demonio que hay en ellos, que ellos son el acusador, la presencia misma de Satanás. Preocúpate primero por tus propios demonios, hermano. Vence tu propio pecado, hermano. Deja de quererte hacer santo y ponerte sobre un pedestal acusando a los demás, porque lo que tú estás haciendo es hipocresía, queriendo poner la atención en el pecado ajeno para que no pongas la atención en tu propio pecado. Y eso es lo que los cristianos hacen. Todo lo hacen al revés. Se supone que debemos de hacer la justicia hacia los demás y juzgarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué estamos haciendo? Completamente lo contrario. Estamos juzgando a los demás y nos hacemos justicia a nosotros mismos. Nos autojustificamos. Todo está al revés. Entonces lo primero que tiene que hacer una persona es reconocer que tiene problemas, pedir ayuda a Cristo. Tiene que estar bien desesperado y tiene que pedir que quiere ser libre. Tiene que reconocer su adicción, sea cual sea el pecado. Puede ser la mentira, es la más común puerta. Puede ser la manipulación, puede ser el chisme, puede ser la detracción, puede ser la envidia, puede ser la lujuria, puede ser la glotonería, puede ser la masturbación, puede ser la pornografía, puede ser fornicación, puede ser adulterio. No importa el pecado que sea. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes un problema con el pecado y que el pecado te posee, y entonces le pides al Espíritu Santo que te libere de ese pecado. Y tú pones de tu parte, tomas la decisión. Mentiras, que es un proceso, porque esa es la otra gran mentira que te dicen. Es un proceso, hermano Fausto. No es un proceso. La carretera del infierno está empedrada por buenas intenciones. De nada te sirve tener buenas intenciones. Tú tomas la decisión de golpe. No te permites a ti mismo decir una última vez, porque esa última vez puede ser tu última vez. No te permites a ti mismo seguir en ese juego de que es un proceso, una última vez más. No más. A partir del momento que te arrepientes, no permites que el pecado te venza, porque entonces no es una lucha. Se convierte en una lucha cuando vences y te mantienes limpio. Mientras sigue pecando, no es lucha. Te están ganando. El demonio te está venciendo y tú te estás dejando ganar por cobarde, porque no estás haciendo lo que Jesús te dijo: resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿De qué estoy hablando? Tú no te permites pecar. El deseo va a venir, el deseo te va a estar hostigando todo el tiempo, ya sea el deseo de volver a recordar lo que hiciste antes, que dice la palabra, y reviviste vuestras fornicaciones, trayendo a la memoria tu juventud. O sea que personas que fueron fornicarios están recordando sus fornicaciones. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás abriendo la puerta a la fornicación otra vez. Tú no te permites el deseo, porque el deseo va a venir, las ganas van a venir. Va a venir el deseo de pecar, va a venir el deseo de fornicar, pero tú rechazas, tú resistes. Y entonces, ¿qué sucede con el pecado? El pecado se cansa de insistir y deja de insistir. El pecado se da cuenta que tú estás en serio arrepentido y deja de hostigarte. Ya no es posible de que te pueda vencer porque tú no lo estás obedeciendo. Todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Caín? ¿Por qué está caído tu semblante, Caín? Si bien hicieres, no te será recompensado, pero hicieres mal. Pero si hicieres el mal, y después dice, he aquí el pecado está al acecho, en la puerta, y su deseo es hacia ti, pero tú te enseñorearás de él. O sea que Dios le está diciendo a Caín, si tú decides resistirte al pecado, el pecado no podrá vencerte. Tú te enseñorearás de él. Pero ¿qué hizo Caín? Caín sucumbió, Caín se dejó seducir y consideró y le abrió la puerta al pecado, hizo alianza y fue y mató a su hermano. ¿Por qué? Porque las obras de Caín eran malas y las obras de su hermano eran justas. Y siempre va a haber esa oposición, porque el conflicto de la luz es entre el bien y el mal. Y una vez que empieza en ti,
ese conflicto va a iniciar y tienes que reconciliar los dos opuestos. O sea, que tu voluntad sea constantemente hacia las cosas de la verdad. Las tinieblas, ¿de qué consisten? De todo lo que es desobediencia y rebelión a Dios, y de esconder las obras que hace, porque necesita que sean escondidas, porque una vez que son reprendidas, entonces son destruidas. Entonces las tinieblas solo funcionan cuando la luz está ausente, y cuando tú sacas a la luz las cosas, la luz entra. Entonces la confesión es sacar a la luz lo que está escondido en tinieblas. Las tinieblas son cobardes, se esconden de la luz, y para eso tenemos que entender lo que dice Juan. Juan capítulo 1 lo dice claramente, y se aplica en múltiples niveles y en múltiples manifestaciones. Entonces dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Lo mismo dice. Vamos a mostrártelo un poco más grande. En el principio era la palabra, el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y la palabra, el Verbo, era Dios. Lo mismo estaba en el principio con Dios, o sea, la palabra de Dios, el Verbo de Dios, estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, y sin Él no se hizo nada que se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y la oscuridad no prevalecieron contra ella. Esta traducción está mala. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Bueno, en la Reina Valera 1960, que es probablemente la que tú tienes en tu casa, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ese es el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es profético. Eso fue lo que sucedió en el principio. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es profético para hoy. La luz de Jesús en mí brilla intensamente contra las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra la luz de Jesús en mí. Y eso es importante que lo entiendas, porque la luz de Jesús brilla dentro de nosotros y fluye a través de nosotros, porque somos lámparas. Pero también es profético del día que Jesús resucitó. Cuando Él estaba en las tinieblas, en la profundidad de la tierra, la luz de Jesús en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz de Jesús. Y Jesús venció a los principados y a las potestades en el infierno. No pudieron contra Él. Jesús fue quien venció a las tinieblas en el infierno, y ahí está la más poderosa victoria del triunfo de la cruz, que es la resurrección, porque es ahí cuando Jesús vence a la muerte y al Hades, y después Él dice, he aquí yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Pero también es profético para el final, porque habla en el final que la luz de Jesús va a venir a resplandecer contra el hijo de la perdición, y lo va a destruir con su luz, con el fuego de su boca. Con la luz de Jesús, las tinieblas van a pasar al olvido, y la luz de Jesús va a ser, en vez del sol, la luz de Jesús nos va a iluminar. Pero vamos a hablar sobre este versículo otra vez. La luz en las tinieblas resplandece. Hace poco, algunos hermanos que se fueron contra mí, me acusaron a mí de estar poseído, según sus palabras, y de un demonio. Entonces, la pregunta mía es esta, y esa aplica para toda posesión demoníaca o cualquier opresión demoníaca. Si yo soy tinieblas y dentro de mí hay tinieblas, ¿cómo es que yo puedo echar fuera demonios de los demás entonces? Porque si los demás son tinieblas y yo soy tinieblas,
No hay manera de que las tinieblas venza a las tinieblas. Cuando el balance de la luz, en el conflicto de la luz interior, la luz prevalece sobre las tinieblas, tu cuerpo se convierte en luz. Todo tu ser es luz, como dijo Jesús. Si tu ojo es bueno, todo tu ser es luz, estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, que significa que estás en rebelión, entonces, ¿qué significa? Que tu interior estará lleno de tinieblas. Entonces, todo se define en cómo reaccionan las personas. Si alguien con más unción del Espíritu Santo, con más fuego del Espíritu Santo, con más luz, se para frente a mí y yo estoy lleno de tinieblas, las tinieblas dentro de mí reaccionarían. Y yo no podría estar sentado tranquilamente donde hay mucha luz, sino que yo estaría manifestando demonio, porque los demonios no se esconden de la luz, no pueden. Entonces, ¿qué sucede cuando yo soy el que voy ante una persona y esa persona empieza a moverse y a incomodarse y a manifestar demonios y a vomitarlos? Eso significa que yo estoy lleno de luz y que todo mi cuerpo no hay una tan sola espécula de tinieblas. Entonces, quiero que entiendas claramente cómo tú puedes saber si tú estás bajo una opresión demoníaca o no. 1, no tienes paz. 2, no puedes estar quieto. 3, no puedes estar frente a la presencia de otra persona que tenga la luz de Jesús porque te incomoda. 4, no puedes ni siquiera leer la Biblia. 5, ni siquiera puedes orar porque tu mente está distraída, no puedes estar en la presencia de Dios. Y lo último, 6, es cuando tú no reconoces que tienes problemas, cuando tú quieres ocultar que tú tienes un pecado escondido, tú quieres ocultar de que tienes una opresión o posesión demoníaca. En este momento yo puedo abiertamente decirte, yo tengo claro que yo tengo problema. ¿De qué problema hablo? La inseguridad, la duda. Todavía me invade la duda. Me invade la duda porque yo conozco las trampas del diablo. Sé lo astuto que es. Sé que a mí no me va a dejar en paz. Y la manera más astuta que el diablo me puede atacar es a través de los demás. O sea, que él ya no puede venirse directamente contra mí. Ya se cansó. Él no puede tratar de provocarme a mí y tentarme, pero él empieza a provocar y a tentar a los demás, a los que me rodean, para que se desanimen, para que se desmotiven, para que se retiren, renuncien, para que dejen de darme ofrenda, para asfixiarme económicamente. Entonces empiezan los problemas que, por ejemplo, este 15 de 6 personas que se habían comprometido, ¿dónde están? Precisamente ahora que estoy ya comprometido con un apartamento que tengo que pagar renta, justamente ahora toman la decisión estas personas en no cumplir con su compromiso. O sea, entonces, claro, yo estoy enfocado en enseñar, yo estoy completamente metido en el problema de que tengo que predicar y que tengo que enfocarme en eso, pero entonces, ¿qué sucede con los demás? Como el diablo no pudo distraerme a mí, entonces empezó a hacer problemas con los demás. Y todos van a decir algo. No, es que tuve problemas. No, es que tuve circunstancias. No, es que tuve problemitas. Ok, yo te entiendo todo eso. Pero eso no es pretexto para que tú dejes tu justicia, dejes tu compromiso y hagas a un lado tú la obra que tú te comprometiste a hacer juntamente conmigo. Entonces, ese es mi problema. Mi problema está en la duda sobre los demás, en que para mí es muy difícil confiar en los demás por lo que ellos hacen, porque ellos son inconsistentes, prometen lo que no cumplen, y yo me veo a veces en la frustración de tener que resignarme y decir, Señor, solo tú puedes ayudarme, eres mi única esperanza. Entonces, mi problema no está en que yo tenga un mal carácter o que yo sea impaciente, aunque hubo un tiempo que sí lo fui, pero más que todo, yo veo que no puedo dejar de preocuparme o de dudar de los demás. ¿Me entiendes? El completo descanso de decir, bueno, está en las manos de Dios y yo no me tengo que preocupar por eso. A veces no lo tengo, a veces me pongo a pensar, pero Padre, ¿por qué esta gente no me está cumpliendo? Pero Padre, ¿qué pasa con estas personas? Toca sus corazones. Yo no puedo pedir dinero, yo no puedo pasar esa vergüenza. Yo no quiero que después me cataloguen de que yo soy un pistero, que solo de dinero hablo. Entonces, ese es mi problema, esa es mi duda. Pero más allá de eso, yo no puedo reconocer que yo tenga otro problema. A veces yo mismo no cumplo mis promesas. Le digo a alguien, yo voy a orar por usted, hermano, y se me olvida.
o le digo, yo voy a hablar con usted más tarde, y se me olvida, en medio de todo el riel, el spool de llamadas y de actividades de ministerio y de oración y de administración, se pierde esa persona que yo le digo. Por eso le digo, insístanme. Si yo te prometo orar por ti o llamarte y no lo hago, insísteme, porque en medio de mi agenda algo sucede que me impide llamarte y tal vez se me olvide. ¿Entiendes? No tengo un asistente, no puedo pagar un asistente, entonces no tengo yo una manera de recordar cada pequeña cosa, pero sí trato de recordarme. Pero el punto es este: yo puedo reconocer mi pecado. El conflicto de la luz consiste en que tú reconozcas el problema, que tú tengas el suficiente candor, transparencia, rectitud de decir, hermano Fausto, tengo un problema. Yo tengo esta debilidad, y lo hables, porque al sacarlo a la luz, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y la primera es la confesión. Eso es lo más importante. Entonces, en Santiago 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, te lo voy a poner aquí, un poco más grande. No hay tinieblas ni sombra de variación. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de variación. No hay tinieblas. Dios no cambia ni piensa dos veces las cosas. Él nada esconde. Todo es transparente, es en la completa y absoluta verdad. Efesios 5, por ejemplo, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No hay mentira, no ocultas nada, no escondes secreto, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿De qué consisten las tinieblas? De esconder, de engañar. Consiste en tratar de tapar, sino más bien reprendedlas, o sea, sacarlas a la luz, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en ¿qué? En secreto. De eso consisten las obras infructuosas de las tinieblas, guardar secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz de la verdad, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de la luz, ¿qué requiere de nosotros? Requiere que nosotros no andemos en tinieblas. Requiere que nosotros andemos transparente. Requiere de nosotros que nosotros tengamos suficiente honestidad para admitir cuando tenemos un problema. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Ves cómo todo tiene que ver con todo? Nadie os engañe con palabras aduladoras, palabras vanas, bla, 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 bla. Porque es por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Demagogia, o personas que adulan y que alaban y que endulzan, pero detrás de ti son puñal en tu espalda. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, o sea, en la verdad, sin esconder nada. Te lo voy a enseñar más grande, porque esto es súper importante. No puedes mentir, no puedes bromear, no puedes fingir, no puedes. Porque a veces sois tinieblas, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz ante el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, probando lo que es aceptable para el Señor. No tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque es una pena incluso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas que son reprendidas son manifestadas por la luz, porque todo lo que se manifiesta es la luz. Todo lo que la luz, todo lo manifiesta. Por lo cual dice Isaías 60, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará la luz de Cristo. Por tanto,
El conflicto de la luz es cuando tú enfrentas tus tinieblas, tú reconcilias tus dos opuestos dentro de ti y todo se vuelve verdadero. Confiesas tu pecado, pides perdón a todos los que les hiciste daño, sacas todo lo escondido a la luz. Entonces, la luz resplandece dentro de ti. Tú tienes el valor de reconciliarte con todos, inclusive con las personas a las cuales les hiciste daño o las que te hicieron daño a ti. Mientras más confiesas, más luz. Mientras más dejas de pecar, más luz. Mientras más oras, más luz. Mientras más lees la Biblia, más luz. Necesitas la luz de Jesús, porque cuando tú vences tu pecado, el pecado afuera ve la luz y no la soporta y huye de ti. Y entonces cuando tú te paras frente a una persona, no puede ni siquiera verte, empieza a temblar y le hace así. Y de repente solo lo volteas a ver. Le dices: en el nombre de Jesús. Tú le hablas al demonio y le dices: Padre, ata al hombre fuerte en mi hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Y tú lo expones y tú le hablas a las tinieblas dentro, porque la luz de Jesús brilla en ti. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Lo primero que tienes que hacer es confesar. Si tú le has sido infiel a tu esposa, ve y confiésaselo. Si tú le has mentido a alguien, ve y confiésaselo. Ve y confiesa todo, no escondas nada. Quítate todos los secretos para que seas luz. No haya una tan sola espécula de luz. Segundo, deja de pecar. Deja de pecar en secreto. Sea lo que sea que haces, confiesa. Confiésalo. No mantengas el estatus del pecado en tu vida. No hagas cosas en secreto. No finjas, no mientas, no tengas doble cara. Sé íntegro, recto. Mantente puro, mantente santo. 3. Perdona y pide perdón. Perdona a todos los que te han hecho daño y pídele perdón a todos los que tú le hiciste daño. Procura la paz con todos y la santidad, y serás luz. Y ora, pídele a Dios: oh Señor, Dios Todopoderoso. ¿Y dónde está esta oración? Es sencilla, te la voy a enseñar. Mateo capítulo 5. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que se encuentra en una colina no se puede ocultar. Ni tampoco los hombres encienden una vela y la ponen debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbrará a todos los que están en la casa. Deja que tu luz brille ante los hombres, para que puedan ver tus buenas obras y glorificar a tu Padre que está en los cielos. Entonces, Padre, haz de mí una lámpara encendida, Señor. Una luz que no se puede esconder, que brilla intensamente en medio de las tinieblas y que las separa, las divide. Que se mira desde lo lejos. Haz de mí una ciudad sobre la colina. Una ciudad que alumbra el horizonte, que ilumina el paisaje, que se mira desde los extremos de la tierra. La luz de Jesús brilla en mí. Lléname de tu luz. Úngeme con tu luz, Señor. Infunde el terror y el temblor de ti sobre tus enemigos cuando me vean venir. Que te vean a ti, que no se puedan resistir. Padre, lléname con tu luz. Y tú confiesas tu pecado. Donde haya tiniebla en mí, hágase la luz en el nombre de Jesús. Y tú sacas todo lo que está escondido, lo sacas. Y te vas a convertir en luz. Y en tu caminar de santidad y de justicia, que es lo más importante, haciendo la justicia, los demonios no van a soportar estar cerca de ti. No van a soportarlo. Sí, yo te recomiendo ayuno y oración, sí, hazlo. Pero el verdadero ayuno está en Isaías 58. Enfócate en ese. Porque el verdadero caminar de postración es interior, no exterior. Y si tú puedes dominar tu cuerpo, y puedes dominar tu mente y tu lengua sobre todo, vas a empezar a caminar en una rectitud que nunca antes has experimentado.
Y vas a empezar a ver a los demonios manifestarse de una manera que nunca antes lo habías experimentado. Y de repente ya vas a tener la mitad de la batalla ganada. Porque la verdad, hermano, es que la batalla se gana aquí adentro primero. Mañana voy a hacer otro video más y te voy a mostrar cómo es que tú comprendes más la complejidad de la batalla espiritual y cómo es que se derrotan a los demonios. Toma muy a pecho esta lección que te he dado porque es la más importante. El conflicto de la luz es el más importante. Una vez que dominas eso, el resto es cuesta abajo. Una vez que entiendes que empieza dentro de ti, que eres dentro de ti que se reconcilian los opuestos, que es dentro de ti donde la batalla se gana, entonces el resto se va a hacer súper fácil. Así que pon la atención a tu interior, no a los demás. Enfócate en tus fallas, no en los demás. Júzgate a ti mismo, no a los demás. Vence tu pecado, no el pecado de los demás. Quita la viga de tu ojo, no la paja en el ojo ajeno. Y entonces serás bendecido, hermano. Gracias por escucharme, te agradezco mucho tu atención. Y toma muy a pecho esto y que Dios te prospere. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Y hasta pronto.